Ok, muy buenos días a todos los presentes. La Asociación de Exportadores ADEX le da la gran cordial bienvenida a este webinar Seguridad Alimentaria Post-COVID, que esta mañana nos acompaña el señor Oscar Pineda, director general de la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria de SENASA. Señor Pineda, muy buenos días y bienvenido. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco de un tema de lo que nos está ocurriendo en el Perú y lo que está ocurriendo en el mundo. Eh, la pandemia se ha generalizado en el mundo por ser algo que nadie esperaba y que definitivamente nos ha cambiado la vida a todos. Entonces vamos a conversar un poco sobre ello. Eh, El tema a tratar sería seguridad alimentaria post-COVID. Eso no significa que ya terminó la pandemia, pero básicamente tenemos que convivir con esto que ahora nos ha tocado en el Perú y en el mundo. Y definitivamente esto tiene mucha relación con los procesos que tienen que ver con la seguridad alimentaria. Muchos nos preguntaremos por qué. Entonces vamos a detallar un poco respecto a esto. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de que existe una relación entre todos los aspectos que conciernen al acceso a los alimentos, acceso físico, social, económico. Tiene que ver con que ese acceso sea suficiente para satisfacer nuestras necesidades propias. Eh, Tiene que ser suficiente en condiciones de inocuidad, es decir, que no nos cause daño. Y a su vez tiene que ver también con condiciones nutritivas, que tienen que ver con que no solamente no nos cause daño, sino que cubran nuestras necesidades energéticas diarias. Entonces, sí tiene que ver algo definitivamente importante la seguridad alimentaria, ahora que nos está afectando esta pandemia en todo el mundo. Y definitivamente lo que tenemos que preguntarnos es, pero ¿es tan importante la seguridad alimentaria en el mundo y ahora más en estos aspectos de la pandemia? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque el movimiento de alimentos en el mundo es el movimiento más grande que tenemos en relación a comercio y distribución de alimentos a través de la cadena de suministro. Entonces, esto tiene que conllevar a preguntarnos en todo momento, ¿qué podemos hacer para garantizar la seguridad alimentaria? Definitivamente para poder esclarecer todo esto, el Perú no se abstuvo de un tema de seguridad alimentaria. Ya en el año 2012, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, se declaró de interés nacional y de necesidad la seguridad alimentaria y nutricional en el país. Y se creó una comisión multisectorial, la cual está conformada por varios ministerios. Básicamente está adscrita al Ministerio de Agricultura, pero está conformado por también el Ministerio del Ambiente, Comercio Exterior, Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, obviamente. Además de otros componentes más, otros miembros más que van a aportar en esta comisión. Sin embargo, nos preguntaríamos por qué todos estos ministerios, y efectivamente, ¿qué tienen que ver con la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria está definitivamente propensa a tener relación con muchas actividades que se realizan en el país y en el mundo. En el caso del Ministerio del Ambiente, un mal clima puede generar una mala cosecha. En el caso del comercio exterior y turismo, una mala certificación puede generar rechazo en nuestros países y por defecto nuestros procesos de comercio exterior se van a ver afectados. En el caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, nos encontramos con un problema bastante fuerte, que es el acceso
de los alimentos y por defecto va a haber vulnerabilidad en nuestra población. A su vez, el Ministerio de Educación, un factor muy importante porque nos tiene que dar la información de cómo hacer, qué hacer, cuándo, dónde, explicarnos cómo debemos actuar ante los efectos que pueda haber o no haber la seguridad alimentaria, y obviamente esto debe radicar desde los procesos más adecuados, desde la educación primaria, la secundaria, incluso la universitaria. Y así hay varios ministerios que intervienen en esto. Obviamente el Ministerio de Salud, por ser la institución, el ministerio que tiene que ver con la salud de las personas, la salud de la población. A raíz de ello, también se creó un plan nacional que justamente empezó en el 2015 y culmina el próximo año. Obviamente tenemos que velar porque haya un nuevo plan, un nuevo documento, una nueva estructura que permita que esto funcione cual engranajes y que redunde en asegurar a la población de que los alimentos tienen garantía de ser seguros para la población, bajo todos los aspectos que tiene que ver la seguridad alimentaria. Pero eso también tiene que ver con que ahora nos encontramos, como mencionaba, con esta pandemia. Y nos seguiremos preguntando, ¿qué tiene que ver la pandemia con la seguridad alimentaria? Bueno, vamos a conversar un poquito con respecto al virus, ¿no? Es una enfermedad infecciosa y es causada por un virus del grupo de los coronavirus, el grupo de los que tienen que ver con las enfermedades respiratorias. Y este virus ha sido descubierto nada más el año pasado. Este virus, como su enfermedad, eran totalmente desconocidos, no se sabía que existían. Hay muchos tabúes con respecto a cómo se originaron, dónde, incluso si esto existió desde hace mucho tiempo. Lo interesante de todo ello es de que cuando apareció esto en la ciudad de Wuhan, en China, el año pasado, estalló como un polvorín. Y esto actualmente es una pandemia que está afectando a la gran mayoría, si no es a todos los países en el mundo. Por defecto, esto es una situación muy importante que todos debemos conocer a fondo. Hay mucha información con respecto a qué tipo de virus es, cómo se transmite a las personas, animales, productos, pero esto es un tema muy largo, entonces no es parte de esta presentación. Por lo pronto, vamos a hablar solamente un poco sobre lo que ha ocurrido a raíz de que apareció esta pandemia. El 31 de diciembre del 2019, China reporta los primeros casos a través de sintomatologías como neumonía, de causa desconocida en Wuhan, en China. Y esto empieza a darse la información, obviamente China empieza a comunicar a las entidades, organismos internacionales, informa a la Organización Mundial de la Salud y ya la Organización Mundial de la Salud estima que se trata de un nuevo coronavirus y que se empieza a compartir su secuencia genética, es decir, los trabajos de laboratorio para conocer un poco más de este virus. Sin embargo, ya a fines de enero se comprueba que la transmisión humano-humano salió de China, aparece en Vietnam. Eso nos hace preguntarnos cómo es que llegó tan rápido, ¿no? En un mes. El tipo de virulencia que tiene este patógeno es altamente transmisible. Y para fines ya de enero, la Organización Mundial de la Salud declara el brote como una emergencia sanitaria pública de importancia internacional. Este detalle es muy importante, porque ya no se trata solo de una emergencia sanitaria. La Organización Mundial de la Salud tiene unos componentes con respecto a este tipo de problemas sanitarios. Cuando ya la determina como una emergencia sanitaria pública de importancia internacional, es que ya tiene en cuenta que esto está atravesando fronteras. Ya no está confinado a un solo lugar. A fines de febrero se empieza a conversar sobre las definiciones de casos sospechosos, porque las enfermedades
hasta que no son muy bien determinadas, su patógeno, su agente vector y a quienes afecta, no están considerados como casos sospechosos graves o muy graves, sino una definición que la tiene en este momento la Organización Mundial de la Salud y que a raíz de este virus se cambió la definición. Caso sospechoso debería cumplir criterios clínicos y epidemiológicos. Entonces ya no solamente es un criterio clínico, es decir, tos, algo parecido a un resfrío, probablemente algunos síntomas o signos de fiebre alta. Ya los criterios epidemiológicos ya datan, ya mencionan que puede ser transmitido de persona a persona y que incluso en un lugar de trabajo puede ser transmitido a todos los que están en contacto con esta persona. Entonces la definición definitivamente ha cambiado para la Organización Mundial de la Salud y la OMS el 11 de marzo declara a nivel mundial que es una pandemia. Es decir, una enfermedad que atravesó las fronteras y y ha llegado a varios continentes. La información se extiende por todos los medios de comunicación. Hay mucha información a través de las redes, la televisión, los diarios, las radios. En todo el mundo se empieza a hablar de esta pandemia. Muchas personas no lo entienden, pero así como la información se extiende, el virus también. Y se empezó a extender en todo el mundo. Las noticias que se fueron a través de diferentes medios de comunicación nos hacen ver de que nuestros vecinos, nuestros países vecinos, la familia que tenemos en otro continente, también está preocupada porque en donde están el virus está presente. Por defecto, ¿cómo llega a los otros países? Los medios de transporte. A través del turismo, empieza a transmitirse de persona a persona, los síntomas aparecen después de varios días, los cargamentos con las personas que trabajan en los medios de transporte, ya sean vehículos con ruedas, bien sean barcos o aviones, empieza a transmitirse rápidamente. Aquí en el Perú ocurrió justamente lo mismo, con un primer caso en el mes de marzo. A nivel mundial, a las 2:48 de la mañana del 1 de septiembre del 2020, el día de ayer, se habían notificado a la Organización Mundial de Salud 25.237.098 casos confirmados positivos con COVID-19. Y lamentablemente en el mundo hay más de 848.000 personas fallecidas por esta enfermedad que es muy agresiva en el momento que ataca nuestro sistema inmunológico y por defecto nuestro sistema respiratorio. Ok, y volvemos a la pregunta, ¿qué tiene que ver la seguridad alimentaria y la pandemia del COVID? Esto es muy importante. La pandemia está afectando la seguridad alimentaria en todos sus componentes y de forma inequitativa. Aumenta las brechas que tenemos como país. Es decir, ya podemos pensar que las personas vulnerables que están en pobreza o en extrema pobreza van a ser los primeros en verse afectados. ¿No? ¿Por qué? Porque conocemos que esa vulnerabilidad data a través de los sistemas de nutrición, ¿no? Las anemias, las enfermedades infectorrespiratorias, todo ello se va a ver afectado. Hay disminución de disponibilidad de los alimentos, porque las personas que estaban trabajando en la producción de alimentos se enferman. Y por defecto hay menos personas trabajando en el campo, hay menos personas trabajando en los centros de procesamiento de alimentos. Esto hace que haya menor disponibilidad de los alimentos, hay problema de acceso, ya que hay menos ingresos, las personas dejan de trabajar, muchos pierden su trabajo, por lo tanto no tienen la disponibilidad económica para poder acceder a estos alimentos. Entonces, sí hay una afectación definitivamente. No pueden comprarlos, pero lo más grave, y esto ha pasado en nuestro país, que hay un aumento de los precios de algunos de los productos. Por defecto, hay una especulación con respecto a los precios de los alimentos, empiezan a escasear muchos de ellos,
Incluso las acciones que toman los países, como cuarentenas o aislamiento social, han determinado que muchos vehículos que transportaban los alimentos no puedan distribuirse, no puedan circular, y esto ha generado bastantes problemas, sobre todo en nuestro país, como lo estamos viviendo ahora, actualmente. Seguimos con la pregunta: ¿qué tiene que ver la seguridad alimentaria con esta pandemia? En términos de utilización, muchas familias han tenido que reducir la cantidad y la cantidad de alimentos. Esas personas que, que son vulnerables, que están en pobreza o pobreza extrema, si antes consumían una pequeña cantidad de alimentos, ahora tienen que orientarlo a alimentos que los logren llegar a hacer subsistir, pero no necesariamente a que sean lo más nutritivo posible. Van a utilizar, por de referencia, carbohidratos, alimentos que no necesariamente le dan la mejor condición de vida, pero que los van a llevar a sobrevivir. Además, no se han requisitado todos los sistemas de salud, todos los servicios de salud. Sabemos que nuestros sistemas de salud están teniendo problemas, en algunos casos se menciona noticias que han colapsado. Sin embargo, eso es un proceso en el cual nuestros sistemas de salud se están reactivando, se han reactivado ya muchos de ellos. Entonces, ya los servicios de salud están trabajando, pero tenemos otro problema. Como están orientándose a combatir o a determinar si las personas están afectadas a esta enfermedad o no, hay procesos como la disminución de las vacunas. Los controles normales que se hacían con nuestra población para determinar en los niños un crecimiento, desarrollo, se ven afectados. Hay desnutrición, anemia y otras enfermedades que van a influir definitivamente en la salud de la población. Lo más probable es que en los próximos meses empecemos a tener información de desnutrición crónica, anemia o la propia desnutrición aguda. Ya de por sí nuestras zonas vulnerables se van a volver más vulnerables, nuestras zonas o regiones con pobreza o pobreza extrema se van a volver más todavía, y sabemos que hay una gran población del país que ha perdido el trabajo. Por lo tanto, si no entran en una reactivación, si no entran en un sinceramiento o en una reingeniería de sus actividades, lo más probable es que tengamos muchos problemas con estas personas porque no tienen acceso al trabajo y por defecto a la alimentación. Ok, hemos hablado de seguridad alimentaria con la pandemia, pero entonces la pregunta sería, ¿el virus se transmite por los alimentos? ¿El COVID no se transmite por alimentos o sí se transmite? ¿Qué es lo que ocurre con este COVID? Ya hay mucha información, y ustedes tienen al alcance a través de las redes, mucha información con respecto a que el virus no se transmite por alimentos. No se ha probado que ocurra ello. Las autoridades europeas, por ejemplo, lo dicen constantemente. Hay publicaciones al menos una o dos veces por semana de pruebas irrefutables de que el virus no se transmite por alimentos. Incluso la Organización Mundial de la Salud ya lo ha mencionado ya tajantemente. No se transmite por los alimentos. Y a través de estas informaciones es que los gobiernos empiezan a interactuar con respecto a esto que estamos hablando como seguridad alimentaria, es decir, el abastecimiento de alimentos seguros para nuestra población. Hubieron casos, como lo que ha ocurrido con China, que salió información de que había detectado el virus en alimentos importados. Bueno, eso ya también quedó descartado porque varios diarios de China informaron de que de todas las muestras tomadas, ninguna había salido positivo en alimentos. Sin embargo, China ha colocado actualmente medidas restrictivas en las cuales se está tomando muestras de todos los productos alimenticios que se importan a su país para poder determinar si está presente o no el virus. Probablemente vayan a tener que seguir haciéndolo porque, como he mencionado, no científicamente, técnicamente no se ha probado aún
Ministerio de Salud que los alimentos no son vía de transmisión de este virus. Definitivamente el contagio se da por vías respiratorias y se propaga de persona a persona. Es decir, podemos estornudar, podemos toser, estas gotículas quedan en el ambiente y obviamente si no están protegidos, vamos a contagiarnos del virus y vamos a contagiar a nuestros familiares si tomamos las medidas de precaución. Entonces, vamos a repetir por favor hasta el cansancio. El COVID no es una enfermedad que se transmite en alimentos. Hay que evitar que se genere pánico y se impongan restricciones al comercio, como lo que he mencionado que ocurrió con China, que fue un caso bastante inventado respecto a las situaciones del Brasil. En nuestro caso, como Perú, tenemos pruebas suficientes de que no se transmite por alimentos y las empresas, las autoridades, hacen todo lo posible para que esto quede claramente establecido. No se transmite por alimentos. Sin embargo, la pandemia tiene un impacto en el mundo. No hablaremos de lo que ocurre, del impacto que tiene en la economía del mundo, pero sí en la economía peruana. Y en la economía peruana tenemos factores externos e internos. ¿Cómo ha repercutido externamente en el Perú? Hay menores precios de las materias primas, porque no, definitivamente no hay venta, por lo tanto, algunas de las compras dentro de las materias primas a utilizarse no están siendo utilizadas. Hay volatilidad de los mercados financieros, es decir, no se sabe en qué momento el dólar, que es el que mueve casi todo esto, se dispara. Ya de por sí, ya el dólar está en más de 2, en más de 3.4 aproximadamente, 3.5. La disminución del comercio internacional, por temor, muchas empresas no están comercializando sus productos. Esto está generando problemas definitivamente en nuestro país. Y los efectos indirectos son en el transporte, el comercio, el servicio y entre otros. Ustedes lo deben haber visto, los primeros meses, marzo, abril, la inmovilización logró que no solamente en nuestro país, sino en el mundo, no hubiese comercio. Y esto está generando disminución en los procesos productivos en todos los países del mundo. ¿Cuáles son los factores internos que están afectando a nuestro país? La oferta y la demanda, las expectativas. En cuanto a la oferta, hay interrupciones en la cadena de suministro. Lo hemos visto. Muchas empresas se han quejado de que no pueden trabajar, no pueden movilizar sus productos. Hay menores compras, es decir, no voy a comprar porque no puedo salir de mi casa. Los viajes han sido prácticamente limitados y hay un movimiento muy pequeño a través de nuestras regiones. Los servicios de entretenimiento quedaron suspendidos, entre otros factores. Y aquella empresa que quisiera tener o que tenía la expectativa de crecer, de mejorar sus procesos, lo van a tener que postergar. Y lo han postergado. Porque también los bancos no han pretendido dar inversiones en empresas que no saben que del rubro, o algún rubro en realidad que se ha visto afectado, no va a poder avanzar. Entonces no va a haber la inversión y el consumo definitivamente se ve afectado. El Perú, el gobierno inició un proceso de reactivación económica. Ese proceso de reactivación económica se llevó en fases, 4 fases. En mayo, junio, julio y ya estamos en plena fase 4, que inició a fines de julio, perdón, a principios de agosto. Como ustedes comprenderán, hay diferentes rubros que entraron a tallar dentro de esto, pero dentro de estas fases, pero para lo que nos concierne en reactivación económica, nos concierne lo que es seguridad alimentaria. Felizmente, en la primera fase, los productos agrarios, los alimentos, se dieron condiciones normativas que permitieron que haya este movimiento y esta distribución y este consumo de alimentos. Incluso se dieron alcances para los procesos que tienen que ver
con los restaurantes y afines por delivery, digamos los protocolos que tenían que iniciarse para que estos pudiesen atender. En la fase 2 también se dio énfasis a los productos alimenticios, ¿no? Fase 3 también, y la fase 4, ahora ya tenemos un proceso de delivery en las grandes ciudades, pero en las ciudades más pequeñas o en el interior del país, estos procesos de delivery no son comunes. Lo que hay es el consumo directo, pero lamentablemente, por situaciones que vamos a conversar más adelante, muchas de nuestras regiones están en una cuarentena focalizada. Es decir, están aislados, no puede haber movimiento durante varias horas en el día y muchos de los sistemas con los cuales se realiza el comercio están suspendidos. Por lo tanto, esto genera bastante incertidumbre e incluso algunas autoridades políticas en algunas regiones se han rebelado ante ello y obviamente este es un proceso en el cual tenemos que adaptarnos. Y reitero, adaptarnos. Ojo, todavía no nos hemos adaptado. Estamos en un proceso de aclimatación. Es decir, todos estos factores externos están conllevando a que tengamos que conocer un poco esos factores, esas situaciones que están ocurriendo de afuera y ver cómo vamos a manejarnos. No solamente con la alimentación, nuestros hijos, los estudios, ¿no? Hay muchas situaciones que están generando que empecemos a ver lo que llaman ahora una nueva normalidad. Y ese es un proceso de aclimatación. Aún no nos adaptamos. El virus está aquí y no se va a ir. Vamos a tener que convivir con ellos, convivir con el enemigo. Ok, ¿qué hacen las autoridades competentes en cuanto a seguridad alimentaria y lo que por defecto, como soy parte de una autoridad sanitaria, la inocuidad de los alimentos, que es importante, es muy importante dentro de los factores que intervienen en la seguridad alimentaria. Es decir, tenemos que garantizar que los alimentos son inocuos. Y en el caso de alimentos altamente procesados o industrializados, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad de los Alimentos, tienen protocolos que han establecido este año justamente para poder aplacar los procesos, la pandemia, los temores con respecto a poder consumir un alimento. Y han creado justamente estos protocolos donde hacen hincapié en los procesos que tienen que ver con los principios generales de higiene, ¿no? Y esto establecido a través de un organismo internacional que es el Códice Alimentario. Y tenemos que aterrizar con estos procesos, con estos protocolos para poder garantizar que estos alimentos sean seguros. A su vez también la Autoridad de Sanidad Pesquera también interviene en los procesos que tienen que ver con la inocuidad de los alimentos. Han creado documentos como medidas generales en infraestructuras pesqueras y acuícolas, han trabajado también en las medidas específicas en estas infraestructuras, las plantas de procesamiento de alimentos acuícolas y pesqueros. Y a su vez también tienen protocolos que tienen que ver qué pasa, qué hacemos cuando encontramos una persona con síntomas, sospechosa. ¿Se acuerdan lo que mencioné hace un momento? Casos sospechosos. Esto es un proceso en el cual tenemos que aclimatarnos y tratar de encontrar las nuevas formas en las que vamos a convivir en nuestras diferentes actividades diarias, ya sea en nuestro centro de trabajo o en nuestro hogar. El SANIPES lo ha creado a través de estos protocolos que tienen que ver con las actividades en las que ellos son autoridad, pesqueras y acuícolas, para poder lograr satisfacer las necesidades de la población y garantizar alimentos inocuos. Como es lógico, yo que pertenezco al sector de agricultura, no puedo dejar de mencionar que el Ministerio de Agricultura ha producido resoluciones que ayudan a la distribución de alimentos para satisfacer la cadena de suministro. Y utiliza incluso las guías ya publicadas en la FAO, la Organización Mundial de los Alimentos, ¿no? Guías que competen a las autoridades responsables nacionales para el control de la inocuidad. A su vez, ha generado protocolos que tienen que ver con
garantizar las condiciones que van a repercutir en el control de esta pandemia, del COVID, para la producción agrícola, para la producción ganadera, incluso para la producción forestal. Porque definitivamente en todos estos procesos, quienes están laborando son personas, y las personas pueden contagiarse, pueden llevar el virus de uno a otro si es que no cumplen ciertos requisitos que están establecidos en estos protocolos. No puedo dejar de mencionar que la Asociación de Gremios Agropecuarios del Perú, agroexportadores del Perú, también han establecido un protocolo, obviamente utilizando los lineamientos que establece el Ministerio de Salud, el Ministerio, el SANIPES, el SENASA, la DIGESA, los otros ministerios, o sea, básicamente porque tienen que lograr que los productos que se van a comercializar en el exterior reúnan los requisitos y el personal que trabaja, que labora para producir estos productos alimenticios, lleven las condiciones sanitarias que garanticen que el alimento no solamente es inocuo, sino que, como vuelvo a repetir, no se transmite el virus por los alimentos y debe probarse ello. Debemos tener en cuenta también para que garanticemos estos alimentos como seguros varios aspectos. Ok, en la producción se deben tomar las medidas. Ya el Ministerio de Agricultura y el SANIPE, que ven producción primaria, cada uno en su competencia, establecen ya protocolos y criterios que pueden ser utilizados para una mejor producción. No solamente es garantizar la inocuidad, también tenemos que garantizar la salud de estos trabajadores del campo o del mar. La comercialización. El Ministerio de Agricultura estableció los mercados itinerantes, en el cual hay un proceso denominado de la chacra La Olla, que está teniendo mucho éxito porque estamos llevando los productos alimenticios a lugares específicos en las ciudades, en los mercados, para que puedan las personas tener acceso. Obviamente todo esto contemplando todas las medidas de seguridad, protegiendo a las personas bajo los protocolos ya establecidos. Los consumidores deben tener también protocolos internos en los hogares que permitan generar la limpieza para protegernos de este virus a través de los lineamientos que ya se establecieron a través del Ministerio de Salud y de otros organismos o otros ministerios. La distribución de alimentos, ahora ha salido a relucir más el tema de los delivery, ¿no? Personas que llevan los alimentos de un establecimiento y lo llevan a tu casa directamente para que tú no vayas al establecimiento. Claro, ese delivery no se da en todas partes. En nuestro país es una moda que ha crecido en los últimos años. Pero esos delivery también tienen que manejar protocolos de limpieza, de asepsia, que permitan que se garantice no solamente los alimentos que están llevando, ¿no?, a través de los empaques, sino que la persona que los va a llevar también cuente y es más, cumpla estas medidas de protección. ¿Cómo prevenimos el contagio de persona a persona? Los lineamientos están dados, los protocolos, se hace mucha difusión de esto, pero ¿lo estamos cumpliendo? ¿Cómo se da todo esto? El Ministerio de Salud es el ente del Estado que establece los lineamientos generales de protección contra este virus. Y se han establecido 4 parámetros bastante específicos que todas las personas debemos cumplir, ya sea en nuestro hogar o ya sea en nuestro centro de labores, para que esto no siga creciendo. Vea que este problema sanitario, esta pandemia, no siga creciendo en nuestros hogares, en nuestro país. El lavado de manos, los elementos de protección personal, el distanciamiento físico, distanciamiento social y los controles del estado de salud de las personas. Con respecto al lavado de manos, no solamente es enjuagarnos las manos, poner en nuestras manos bajo el grifo, que el agua esté fría, caliente, eso no es lo importante. Está demostrado que el virus rompe su estructura cuando se le actúa un producto tensoactivo, como son los jabones, ¿no? Entonces, nos tenemos que lavar aproximadamente entre 2 a 3 minutos o 3
o 30 a 60 segundos, dependiendo de la frecuencia con la que hagamos el lavado de manos, pero utilizando mucho jabón, agua suficiente. Y en algunos casos ha ocurrido el uso del desinfectante alcohol en gel, que está muy de moda, que lo utilizaban muy pocas personas y ahora es un producto que está en nuestros hogares como un producto de todos los días. Los equipos de protección personal. Antes pensábamos que estos solamente deberían utilizarse en laboratorios, en los hospitales. Ahora vemos en la calle a muchas personas con los anteojos, con los gorros, los guantes, las mascarillas, incluso mascarillas de diferente tipo. Esto puede crear oportunidades, que lo vamos a ver más adelante. El distanciamiento físico, distanciamiento social. Esto es muy importante. Ya tenemos mucha información que lo vemos en las redes o en la televisión, o lo escuchamos en la radio, o lo vemos presencialmente. Las personas no están cumpliendo el distanciamiento físico, el distanciamiento social. Se aglomeran. En las últimas semanas de marzo y primeras semanas de abril, vimos lamentablemente cómo los mercados se convirtieron en lugares donde las personas no cumplían el distanciamiento y evidentemente se infectaron y propagaron el virus en todas las personas que estaban en esos lugares. Ahora hay mejores controles, hay mejor actuación de las personas, pero aún seguimos viendo situaciones que no mejoran y que lamentablemente aún se persiste en que no me va a pasar nada, el virus está ahí, yo me protejo de la forma que quiero, y eso lo único que está afectando es a tu congénero, a las otras personas que están a tu alrededor. Lamentablemente, nuestra sociedad no está logrando un trabajo efectivo en este punto. Todavía falta mucho más por aprender. Por eso mencionaba que todavía estamos en un proceso de aclimatación. Si fuese que ya estuviésemos adaptados, estaríamos de repente como otras sociedades donde tranquilamente nadie incumple las normativas, los protocolos. Aún tenemos que aprender. Y ok, el estado de salud. Ha redundado por todos lados este tema de los equipos, estos para tomar la temperatura, ¿no? Las pruebas rápidas, la prueba molecular. Entonces, cuando encontramos a personas que están con fiebre, ya los aislamos, ¿no? Pero puede estar con resfrío, no necesariamente con el virus, no necesariamente con el COVID-19. Infunde esto temor, más aún cuando las personas empiezan a divulgar que tal o cual compañero de trabajo ha estado enfermo y le han hecho la prueba, ¿no? Y no tenemos información de qué resultado es, y se empieza a ocurrir un tema de pánico. Las personas no quieren ir a trabajar. Uno se puede contagiar en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso saliendo de nuestra casa. Eso no significa que no debamos ir al trabajo o seguir haciendo nuestras actividades, no necesariamente de la misma forma. Es la nueva normalidad. Tenemos que protegernos y cumplir los protocolos tal cual como se han establecido para que justamente podamos protegernos y proteger a nuestras familias. Ok, dentro de este proceso, el Perú está informando minuto a minuto los casos de COVID. Esta información la he sacado del día de ayer. El COVID, los casos positivos, llegaron a 657,000 personas. Lamentablemente, de fallecidos ya pasamos los 29,000. El Ministerio de Salud informa también que a la fecha hay 12,162 personas hospitalizadas por COVID, y de las cuales casi 1.500 de ellas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y con procesos de ventilación mecánica. Esto es muy grave, porque estas personas están con un pie en la tumba y no sabemos si es porque se contagiaron sin buscarlo, o lo que hemos visto en la televisión, en las redes, en las noticias,
que se enfermaron porque fueron a una discoteca o porque fueron a una fiesta, sin mascarilla, sin protección. Lamentablemente esto lo vemos aún en nuestro país y insisto, es un tema de aclimatación. Como ven en la figura, en el mapa de casos, está el virus en todo el país. Los casos se han detectado en todas las regiones y esto definitivamente es algo que el país, que nuestro gobierno debe tratar de lidiar. Y lo está haciendo. Este es un claro ejemplo de lo que está ocurriendo. Ok, los expendedores de alimentos se protegen. Guantes, mascarillas. Probablemente es la mejor forma para poder satisfacer las necesidades cuando requerimos adquirir alimentos. Pero miren las personas que están a su alrededor. El señor que está mirando cómo están llenando las bolsas de los productos que quiere comprar, sonriente, sin ninguna mascarilla, sin ninguna medida de protección. La otra señora que está mirando también los precios que están en el escaparate, tampoco sin medida de protección. El señor que está con camisa de cuadros en la parte de atrás, se está acercando a las personas que están delante, probablemente comprando algunos alimentos y está sin ninguna medida de protección. Eso ocurre actualmente en nuestros mercados. Todavía se está lidiando con ello, sobre todo en el interior del país. Lo más grave es cuando algunas personas, ¿qué es lo que hacen? Consumen alimentos en la calle. Bueno, eso es parte de nuestra condición social. El expendedor usa una mascarilla mal puesta. Nadie le ha enseñado tal vez cómo utilizarla o si es la mascarilla ideal para los trabajos que le está elaborando. Pero las personas que están solicitando los alimentos no tienen ningún equipo de protección. Entonces, si el señor está transmitiendo, es un posible portador del virus, estas personas que están consumiendo, no por el alimento, sino por la cercanía, es probable que se contagien del virus. Entonces, esto todavía no logramos aprender en nuestra sociedad y es algo que tenemos que resolver. ¿Seguridad alimentaria? Sí, pero con equipos de protección personal para cuidarnos y cuidar a nuestras familias, a las otras personas que nos rodean. Ok, no todo es malo. tenemos que ser sinceros en esto. No todo es malo con la pandemia. La pandemia, y lo he mencionado muchas veces, lo he visto como una oportunidad para reinventarnos en muchas cosas, ¿no? La tecnología nos ha ayudado a reinventarnos. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a utilizar la plataforma Zoom o Microsoft Teams o Google Meet para nuestros sistemas educativos? Todos nuestros hijos están ahora recibiendo la educación de manera virtual, no de manera presencial, porque obviamente existe el temor a poder contagiarse. Pero, ¿quién imaginar que iba a ocurrir esto? Incluso, muy poco utilizábamos los grupos de WhatsApp para poder comunicarnos. Ahora el WhatsApp te permite tener videollamadas de hasta 8 o más personas. Eso es muy interesante. La tecnología ha visto como una oportunidad este tema de la pandemia. El monitoreo telefónico a las familias. Empezamos a hacer llamadas para saber cómo están. Antes queríamos ir a verlos directamente. Ahora no podemos hacerlo, sobre todo si son personas mayores. Entonces, hay una comunicación más efectiva vía telefónica. Los materiales comunicacionales vía Zoom, como el día de hoy que podemos subir este PPT, ¿no? Esta presentación y que puede estar de acceso para todos ustedes, ¿no? Los programas radiales, los spots, los videos educativos, las animaciones, ¿no? La televisión y hay otros medios de comunicación que se han sido mejorados justamente para que estas tecnologías estén a nuestro alcance ahora que estamos con aislamientos, cuarentenas focalizadas. Son medios que se van a ir reestructurando cada vez más y mejorar cada vez más para beneficio de todos. Entonces hay que tomarlo como una oportunidad, no es del todo malo. Los equipos de protección personal.
Todos estábamos acostumbrados a ver la mascarilla de los médicos, salió de moda la N95, las máscaras de protección facial, diferentes tipos de guantes, ahora más flexibles, más manipulables, los lentes, los detectores de temperatura, los trajes o vestimenta que envuelven todo el cuerpo, ya parecemos astronautas con todo este equipo de protección personal, pero incluso la oportunidad ha sido de que aquellos que hacen las mascarillas o las barbijos, ¿no? Fíjense, un barbijo con la forma y la fisonomía de la bandera del Perú. ¿Por qué? Porque justamente han visto una oportunidad y ahora en el mercado hay muchas mascarillas con diferentes distintivos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Senasa tenemos una mascarilla de color azul con el logo de Senasa a un lado. Las mismas empresas han hecho una reingeniería de sus sistemas y han visto por conveniente entregar productos de protección personal a sus trabajadores, pero con los emblemas o logos de sus empresas. Entonces hay una reinvención. Alguien está fabricando estos productos, ¿no? Y estos productos están generando nuevas fuentes de trabajo para las personas. Entonces, no todo es malo. Entonces, si se dan cuenta, hay obviamente un tema de protegerte, pero también y de que nos quedamos sin trabajo muchas personas. Pero nos reinventamos. El peruano es conocido por reinventarse y buscar formas de poder llegar a otras personas, a otros medios, a otros sistemas de comercio. También nuestros sistemas de información nos hacen ver de que podemos educar de otras formas, aprender y hacer. Se han generado protocolos que están distribuidos por todo el mundo, no solamente el documento, sino lo que llamamos el marketing, la información, a través de redes, publicaciones. Ya muchos conocen que hay un nuevo protocolo sanitario para el transporte urbano. Sabes que tienes que ir con una carilla de protección personal, de protección facial, perdón, ¿no? Y que hay una cantidad de personas que pueden subir a un bus, a un taxi. No puede ir lleno, ya no puede ir aglomerado como antes. Hay que reinventar el proceso de transporte. En la agricultura, nuestros protocolos han reinventado también los sistemas de protección, agrícola, ganadero, forestal. Ya no vas a encontrar a un agricultor así nada más, sin que esté generando los cuidados adecuados, ¿no? Las plantas de procesamiento de alimentos, mucho más cuidados todavía. Entonces, esto está generando algo bueno, ¿no? Recuerden ustedes que también el tema de los restaurantes, muchas veces han salido noticias de que los restaurantes eran cerrados, clausurados, porque no reunían las condiciones de sanidad, de salubridad. Los protocolos ahora se han hecho más efectivos y tenemos ahora que estos restaurantes también se reinventan y empiezan a cumplir protocolos que antes pensábamos que los cumplían y no lo hacían. Y ahora lo tienen que hacer porque justamente hay controles más efectivos. El servicio de delivery, hay otros aspectos más. Insisto, no todo es malo con la pandemia. Nos ayuda a reinventarnos, a crecer, a aprender, a ver una mejor educación, a hacer lo que no hacíamos antes, ya sea que lo estemos haciendo por temor a enfermarnos, a que nos contagiemos, u otra situación, lo estamos haciendo. No todos, lamentablemente, pero si nosotros lo hacemos, si nosotros aprendemos, también podemos educar a otros. Pasemos la información a otros. Tratemos de explicarles que sí, el tema de la pandemia es una oportunidad para otros procesos, para otros sistemas, para otras situaciones en las cuales nosotros podemos reinventarnos. Volveremos con la pregunta, ¿qué tiene que ver la pandemia con la seguridad alimentaria? Es un proceso en el cual nosotros vamos a reinventarnos, vamos a mejorar los procesos, vamos a aprender más y vamos a hacer más para que los alimentos, los cuales son la parte vital en el comercio mundial, sean seguros durante este proceso de aclimatación y en el futuro cuando nos adaptemos a los procesos de, de la pandemia, de lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias a todos
y estoy presto a las preguntas para lo que necesiten. Gracias. Bien, muchas gracias Oscar por la exposición. Agradeceremos a los asistentes. Si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirlas por el chat para poder ser respondidas por Oscar. Asimismo, recordarles que el foro está siendo grabado y será colgado en nuestras redes sociales, así como YouTube y Facebook. Bien. Eh, bueno, al parecer no hay ninguna consulta sobre el tema. No sé, Oscar, si tienes algún correo de contacto al cual podamos compartir a los asistentes para que te puedan enviar las preguntas o puedan Y lo participar. lo voy a poner en el chat. Ok, ya lo coloqué en el chat. Ok, está un correo de Oscar Pineda o pineda@senata.gov.p para que puedan realizar sus preguntas de manera personal si quieren tener algún alcance más sobre el tema. Muchas gracias, Oscar. Si tienes algún mensaje final para los asistentes del día de hoy. Solamente mencionar que, y lo voy a seguir reiterando, no existe evidencia de que los alimentos transmitan el virus. No existe evidencia de que los alimentos que estén en una planta o un establecimiento donde ha habido un caso de algún trabajador con el virus, puedan esos alimentos transmitir el virus. Es un tema de persona a persona. E insistiré también en que es un tema de aclimatación. Todavía nuestra sociedad no se adapta a esta nueva normalidad y habría que hacer una difusión de parte de todos. Los alimentos no lo transmiten, no transmiten el virus, y a su vez el poder educar y transmitir la información real, la verdadera información, y no dejarse llevar por noticias que pueden llevarlos a confusión o a pánico. Eso sería todo por mí. Muchas gracias. Gracias a ADEX por la oportunidad. Y a todos, muchas gracias y buenos días y buenas tardes para todos. Muy bien, gracias, Oscar. Buenos días a todos.